Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación a este famoso Colegio de Ingenieros. Yo me siento un poquito ingeniero porque estuve en el Ministerio de Energía y Minas con buenos colegas hace años y hacíamos muchas obras, muchos proyectos. Y yo venía de ser el jefe de minería de Alcoa en Estados Unidos, pero en realidad me pasé 4 años en el África construyendo una mina inmensa de bauxita que está operando todavía hoy. Y cuando renuncié a eso para regresar al Perú, me fui a ver a Alberto Benavides y pedir sus consejos, ¿no? Si yo debía aceptar ser ministro de Energía y Minas. Y me dijo, bueno, me parece interesante, pero no te olvides que la minería de bauxita es solo una cantera, es como mover tierra, y no es la minería como la entendemos en el Perú. Pero poco después llegué al ministerio y teníamos la mina de Tintaya, que era un proyecto, y iban a hacer un socavón, minería subterránea. Y yo dije, no, esto tiene que ser un tajo abierto, vamos a rediseñar el tajo. Rediseñamos el tajo con Noranda y tuvimos una mina exitosísima. Y al mismo tiempo fui a Charcani, que era una nueva central detrás de Arequipa, y fui un día así tarde y no había casi agua. Entonces tuvimos una larguísima discusión con los contratistas para cambiar el proyecto y hacer que el agua subiera en la noche, a partir de la medianoche, para recargar la represa, baja el agua en la mañana en la hora de punta, vuelve a subir durante el día y a las 6 de la tarde vuelve la carga importante. Y al mismo tiempo inauguré Cerro Verde también, que era una minita chiquitita, era un huequito así, y los pocos trabajadores que había venían de Arequipa en un bus, ¿no? La gran belleza del Cerro Verde es la única mina con acceso urbano, quizás en el mundo. En fin, no los voy a aburrir con todo eso, pero aproveché, por ejemplo, la guerra de las Malvinas para ir a Inglaterra y decirles, miren, de repente ustedes pueden ganarse un medio amigo en América Latina. Yo sé que ustedes dan plata donada para minicentrales. Y entonces hicimos unas 100 minicentrales, algo así. Y cuando se enteraron los chinos que recién estaban empezando a participar en la economía internacional, dijeron, nosotros también queremos hacer 100 minicentrales, y las hicimos. O sea, fue una época muy, muy divertida y tengo magníficos recuerdos de esa época y de mis colegas, que todos todavía los veo. Y en esa época las empresas eran estatales, ¿no? El Minero Perú, Centromin, Electrolima, Electroperú, y funcionaban bastante bien. O sea que yo no tengo prejuicios en un sentido o en otro. Ahora, ¿cuál es el reto que enfrenta el Perú hoy en términos de su avance económico? El Perú está en este momento un poquito en un compás de espera. La economía crece muy lentamente, 3% más o menos. Y eso se debe
no a las agendas de la señora Heredia, ni a lo que dicen los periódicos. Eso se debe principalmente a que las exportaciones han caído 25%. Es así de simple. Estábamos exportando 46, 47 mil millones y hoy estamos en 34. Esos 10, 12 mil millones que se han sacado del activo de la economía es la principal razón por la cual crecemos menos. Entonces, tenemos que buscar otras avenidas de crecimiento. Y yo quiero pensar en algunas que yo creo que tienen un inmenso potencial. La primera es el turismo. Yo sé que a los ingenieros les gusta construir represas, puentes, no hoteles, pero hay mucha infraestructura asociada al turismo. El turismo ha crecido en los últimos 10 años al 10% anual, o sea que ha crecido 150% en 10 años. Pero se frenó el año pasado a solo 1%. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Lima Callao ya está a su tope de capacidad y el proyecto de expansión del aeropuerto, la segunda pista, el nuevo terminal, está frenado por discusiones sobre el pase de unos tubos debajo de la pista y cosas por el estilo que no se resuelven. Es fundamental resolver, porque eso nos está parando el frente del turismo. Si recuperamos el crecimiento del turismo, podría traernos en turismo receptivo entre 7 y 10 mil millones al año de dólares, o sea, lo que acabamos de perder por los bajos precios de los metales. Eso es una. La otra es la agroindustria. La agroindustria, donde estamos creciendo rápidamente, pero hay algunos límites de capacidad, sobre todo riego y limpieza de campos y prioridades. Queremos que Olmos sea sobre todo un proyecto azucarero o queremos que sea una cosa más diversa, con riego tecnificado, con frutas, nuevos productos, arándanos, frambuesas, uvas, etc. Eso es una decisión que la tomarán los privados, pero el gobierno también tiene que decir algo sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que en agroindustria tenemos los proyectos, hay que construir más rápidamente, Majes Siguas 2, la tercera etapa de Chavimochic, hay proyectos de riego en la sierra, por ejemplo en Puno, hay proyectos de riego de los cuales nadie habla, pero que podrían ayudar, Ayacucho también, en fin, es una larga lista de cosas, pero lo que más se necesita para agroindustria es puertos, porque lo que está pasando es que alguien que produce en Trujillo, porque el puerto de Salaberry no es óptimo, digamos, tiene que traer todo al Callao. Y eso pues es un trote de 600 kilómetros, ida y vuelta, más la espera, etc. O sea, puertos me parece un tema fundamental. Hay un tercer tema que podríamos agregar al de la minería, que en este momento ha tenido un pequeño crecimiento debido a las bambas, la expansión de Cerro Verde, Constancia, Toro Mocho, pero ahí se acaba. Y tenemos que pensar en cuál es la próxima etapa del empuje minero. Y obviamente mucha gente va a decir construir nuevas minas, pues las minas se agotan, hay que construir nuevas minas, hay que ponerse de acuerdo con la población, eso a veces es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Pero hay un aspecto del cual no se habla,
que es el de las fundiciones y refinación de los metales, ¿no? Si ustedes van a Cajamarquí, ahí verán la placa de cuando inauguramos eso en el año 81. Fue un proyecto que empezó en el gobierno militar y que nosotros terminamos y que al final ha funcionado. Pero mientras tanto, cuesta arriba, en La Oroya, está todo parado. Está todo parado porque se hizo una privatización mal hecha en el año 98 y se hizo con demasiada deuda y al final la empresa no aguantó más, ¿no? Con la caída de los metales. Pero mientras tanto estamos abandonando un centro industrial importante que yo creo que sí tiene salvación, porque una buena parte de la planta está ya terminada, falta solo el circuito de cobre. Yo he enviado a China, porque nos invitaron, como a otros candidatos, a ir a China, envié un grupo para hablar con los ministerios encargados de las fundiciones, la lixiviación, etc. Y les dijimos, miren, ustedes están viviendo en el país más contaminado del mundo. La juventud no quiere tanto humo, tantas partículas. ¿Por qué no vienen al Perú y ponemos las fundiciones, las fábricas ahí? Porque el Perú está exportando concentrados, tierra, 50-60% tierra, fletes que se desperdician, metales subsidiarios que están ahí en los concentrados que no se usan. Estamos perdiendo un montón de oportunidades, deberíamos aprovechar. Y China no es que quiera contaminar el Perú, porque hoy las plantas nuevas tienen un estándar ambiental pues mucho más alto de lo que han tenido las plantas cuando se construyeron en China. Y eso nos daría a nuestras exportaciones mineras probablemente un 25 a 30% de mayor valor sin abrir una sola mina. Por mientras vemos qué pasa en el mundo, cómo van las cosas. O sea, yo creo que por ahí hay otros 7, 8 mil millones de dólares que se podrían poner a andar en los próximos 5 o 8 años. Y finalmente tenemos todo el tema de infraestructura, ¿no? Esta mañana hablé en la CGTP un poquito sobre los mismos temas, vestidos quizás de otra manera, porque no sé si les interesa todo lo que les estaba diciendo, aunque estaban muy entusiastas. Y claro, alguien en la galería dijo que yo era un mentiroso cuando dije que Sedapal está perdiendo más del 30% del agua que procesa. Y claro, hay conexiones ilegales, informales, hay tubos viejos. La mayoría de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Perú se construyeron en la época de Fernando Belaúnde, en su primer gobierno. Yo era gerente del Banco Central en esa época, o sea, recuerdo todavía. Y se tienen que rehacer, ¿no? Igual que el oleoducto norperuano que se construyó justo antes de que llegáramos al Ministerio de Energía y Minas. Bueno, han pasado casi 40 años, poco a poco hay que ir reemplazando todos los tubos. Pero nuestro problema en el agua es que, a pesar de las estadísticas oficiales y todo, somos mucho más peruanos. Hoy somos 31 millones de peruanos. En esa época éramos 14, 15. Y muchos de estos nuevos peruanos no tienen agua potable. Yo pienso que tenemos que cambiar un poquito el sistema. Cambiar el sistema en el sentido de que sea mucho más
una presencia local, entusiasmo local, que estas empresas EPS tengan directorios con usuarios que entiendan lo que es un buen servicio, un mal servicio, y estén dispuestos también a pagar por el agua. No hay ninguna necesidad de alzar las tarifas mucho. Si se pierde en la mayoría de ellas 50% y lo normal sería 25%, ya solo eso nos aumenta los ingresos de la empresa en 40-50%. O sea, esto es fácilmente financiable, pero cuesta. Supongamos un programa de 7, 8 años, porque no se puede hacer en 5, va a costar, calculo, 15.000 millones de dólares, o sea, unos 50, 60 mil millones de soles. Parece un montón, pero en realidad es 1,5% del producto al año durante los 7, 8 años que durará el programa. Y el programa nunca va a terminar, porque la población va a seguir aumentando y los sistemas van a tratar de llegar a todos. O sea, es un proceso sin fin. Es como la vida de un ingeniero. Cada día que pasa uno aprende otra cosa, ve otra cosa, trata de llegar a una culminación técnica mejor. Es lo mismo, pero yo creo que lo tenemos que hacer. Y aquí está Jorge Villacorta por algún lado. ¿Dónde estás tú? Ahí estás. ¿No? Él conoce bien el tema del agua potable y nosotros vamos a ponerle un inmenso énfasis a esto. Y no es como algunos medios dicen que hay que privatizar o no hay que privatizar. El agua en Estados Unidos es pública, en Francia es privada, hay todo tipo de sistemas, pero lo que tenemos que hacer es arreglar estas empresas porque en este momento no tienen capital, no tienen flujo de caja y no pueden hacer las obras. Entonces el gobierno va a tener que hacer las obras y poner controles para que las empresas cambien. Otro aspecto que no es una gran obra, pero en conjunto sí lo es, que son los 55.000 colegios públicos que tenemos en el Perú, muchos de los cuales no tienen las facilidades necesarias, el agua potable, el panel solar si es que están aislados, el Wi-Fi, etcétera. Y eso es otro proyecto que cuesta más o menos lo mismo, que se puede hacer todo localmente, no son construcciones complicadas, pero yo creo firmemente que la educación no solo depende del cerebro de la gente, de su capacidad de adaptación, pero de tener profesores mejor pagados y colegios más agradables, como es este lindo local aquí, ¿no? Tercer proyectito, comisarías. En el Perú hay 1.500 comisarías. Muchas ni siquiera son dueñas del terreno donde están. No hay un diseño estándar de comisaría. Cada comisaría es un poquito distinta. Y tenemos 1.850 distritos. Entonces ya para empezar hay 350 distritos que no tienen comisaría. Y hay unos distritos enormes, como por ejemplo San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, donde hay muy pocas comisarías. Entonces necesitamos comisarías. Obviamente con buenos policías, pero también con equipamiento. Yo cada vez que paso delante de una comisaría pregunto, a ver, déjenme visitar el local. ¿Tienen Wi-Fi? Me miran, ¿qué? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿No? ¿Tienen radio? Silencio. ¿No? ¿Tienen patrulleros? Sí, eso sí tienen. Pero muchos patrulleros están ya
harapientos, ¿no? Tenemos que ir cambiando. Entonces ahí hay un pequeño programa de inversión pública, agua potable que es grande, colegios que es un poco menos grande pero igualmente importante, comisarías, puestos de salud. Tampoco tenemos un puesto de salud estándar, ¿no? Uno entra por el lado, otros entran por adelante, el laboratorio está atrás, está de un lado o el otro. Deberíamos empezar a estandarizar para que sea atractivo y sobre todo para pagar a los enfermeros, enfermeras, médicos que están ahí. Nosotros en el Perú exportamos metales, espárragos, agroindustria y médicos. Y así no debería ser. Los médicos, después de 7, 8 años, entran al MINSA y ganan 3.000 soles. Inmediatamente se van al Brasil, a España, a Estados Unidos, etc. Tenemos que cambiar eso. Entonces, ya, está bien. No, yo termino antes. No se preocupe. Entonces, yo creo que tenemos que darle un nuevo impulso a la economía. Y yo creo que se puede hacer. No es solo un tema de decir necesitamos confianza, necesitamos menos trámites. Todo eso es verdad. Pero lo que necesitamos es tener un plan de cómo vamos a impulsar todo esto y de dónde va a salir la plata. Y la plata está. El Perú tiene inmensas reservas fiscales que no la vamos a gastar de un tirón, ¿no? Pero son 17, 18% del producto. Ningún otro país de América Latina tiene eso. Nuestra deuda pública, si se netea la caja fiscal, es cero, nada. Y somos un país que crece, entonces tenemos que aprovechar, ¿no? Y los mercados adoran al Perú. El Perú puede colocar todo lo que sea necesario, no hacer locuras, por supuesto. Yo soy financieramente conservador, pero estoy viendo que estamos perdiendo una oportunidad. Entonces, tener un plan que impulse turismo, agroindustria, infraestructura y que aglutine a la pequeña empresa dentro del sistema, porque nosotros somos una economía dual. Uno va a un mercado y es otro mundo que el Plaza Vea que está aquí al lado. Es otro mundo. Pero es un mundo que tiene muchos participantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ellos sean parte de la economía, que tengan acceso al crédito, que sea atractivo formalizarse. Si le digo al frutero de la esquina, formalízate, me va a pegar una bofetada, ¿no? Va a creer que es un chiste malo. Pero en realidad, si uno le demuestra que con el crédito va a poder crecer, sus ingresos van a poder subir y lo vamos a ayudar en los impuestos con impuestos bajos, ¿no? 10% de impuesto a las utilidades, nada de 30%. Con 30 se asfixian y vamos a ir bajando el IGB poco a poco, un puntito cada año hasta llegar a 15%, porque estos pequeños no pueden patear el IGB, no tienen a qué otro proveedor cargarle lo que han pagado. Entonces, el resultado es que están frente a un impuesto a las ventas de 18%. Eso es demasiado alto. Entonces, tenemos que hacer un cambio ahí. Tenemos todo un programa diseñado con expertos tributarios y todo eso. Y funciona. Si uno baja las tasas de los impuestos y tiene una buena administración tributaria, no vengativa, como suele ocurrir ahora, crece la recaudación. Y les voy a citar 4 ejemplos y con esto cierro. En 1980,
heredamos un impuesto a las exportaciones tradicionales de 21%. Yo lo suprimí. Me costó una gran pelea con Manuel Ulloa, mi gran amigo. Al año siguiente, las exportaciones tradicionales del Perú habían subido 25%. 2. En el año 2002 decidí que el selectivo a la cerveza era muy alto, era como el de Corea, el más alto del mundo. Lo bajé a la mitad. Mis asesores en el MEF me dijeron: estás loco. ¿Qué pasó? Al año recaudamos lo mismo, yo ya no era el ministro, o sea, lo podía ver de afuera, porque la gente empezó a tomar más cerveza en vez de cañazo, ¿no? Eso es todo lo que pasó. Tercero, entramos en el año 2001 y el impuesto de solidaridad mal nombrado, que era un impuesto a la planilla del 5%, lo eliminé. Al año estábamos recaudando más. Y finalmente, y con esto celebro un brindis simbólico, el pisco. Cambiamos el impuesto de un ad valorem complicadísimo a $1.50 por litro. Y de ahí surgió la industria del pisco y terminamos recaudando mucho más. Entonces yo creo que tenemos que combinar dos cosas: una visión de a dónde vamos y una visión de aliento financiero y no de represión financiera, que es lo que a veces mucha gente se entusiasma con esa idea que no es buena. Muchas gracias. Señor Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por venir. Recuerdo que también nos visitó y participó en un congreso de ingenieros mecánicos ya hace unos 5 años atrás. Y bueno, destacamos el afán de conversar, como lo decíamos en esa vez, con los sectores pensantes de la opinión pública, ¿no? Le agradecemos por sus planteamientos y sus propuestas muy claras. A los ingenieros nos interesa planteamientos claros, muy precisos. Cuando los economistas comienzan a hablar en términos muy gruesos, muy generales, parece que como si no hubiera diferencias entre uno y otro y no hubiera forma como aterrizar esos planteamientos. Entonces, en ese sentido, como otras veces les hemos dicho, podemos no estar de acuerdo con sus propuestas, pero hay propuestas, ¿no?, que podemos encontrarlas. Me corresponde comentar un poco y hacer algunas preguntas sobre el sector de energía y minas. Y en ese sentido, apreciamos que hemos podido leer su plan, que en el sector de energía hay bastante desarrollo, y sobre eso tal vez le voy a dejar tal vez a sus colaboradores estas preguntitas y unos archivos de algunos colegas que querían participar y tienen algunos aportes que se los vamos a alcanzar. Viendo una revista de la revista Gestión, lo traigo a colación porque se veía como un ejecutivo de esta empresa Procter & Gamble hablaba de que en el Perú el consumo per cápita de detergentes, jabones tenía un cierto nivel y en otros países el consumo era como 5 o 4 veces mayor. Guardando relación en el tema energético, nosotros tenemos un consumo per cápita de 1.200, de ese orden, 1.200 kilovatios hora por año por persona, ¿no?, que es propio de un país de muy bajo consumo, y lo que es contradictorio con la cantidad de recursos energéticos que tiene el país, ¿no? Y así como hay un techo muy grande para estimular el consumo en otros tipos de productos, no encontramos eso en su plan energético, cómo estimular el consumo energético en el país, ¿no? Y sería bueno que algo sobre eso desarrolle. Hay muchos temas sobre matriz energética, gas natural, el desarrollo de la petroquímica, y no
no es ajeno el tema, temas recientes que creo que le han preguntado, y sería bueno sobre eso que de repente haga un comentario, ¿no?, en relación con los contratos de lote 56, ¿no? Como usted muy bien lo dijo, en ese tiempo el precio de referencia Henry Hub estaba por el orden de, y aquí está el gráfico, ¿no?, $12 por millón de BTU. Sin embargo, ahora está pues por los dos, ¿no? Entonces, obviamente al Perú le conviene, ¿no?, ya no seguir con ese contrato y ver cómo se puede negociar. En el tema minero, claro, han bajado los precios de los metales, pero obviamente este es un ciclo, ¿no? Según los conocedores, se espera que hacia el año 2019, por dar una referencia, el consumo mundial de cobre sea equiparado con todo lo que pueden dar los proyectos, y entonces va a haber un problema ahí, y obviamente los proyectos no se manejan por la coyuntura, por el tema de que si ahora el precio está en tanto, y ahí recién se estimulan las inversiones, ¿no? De todas maneras va a haber un problema más adelante, y de todas maneras se va a necesitar más cobre, más metales, y obviamente no se va a bajar la producción a cero. Entonces el tema va qué hacer para seguir estimulando las inversiones mineras en un ambiente donde hay mucha desconfianza en los sectores donde están ubicados estos proyectos. Desconfianza más temor origina pues rechazo. Cuando ya la población rechaza un proyecto es muy difícil retrocederlos al nivel de desconfianza. Y algunos pensamos que la inversión minera tiene que ir de la mano con planes de desarrollo territorial. Mucho se habla del ordenamiento territorial, pero ya esto es un concepto un poco retrógrado y más sería afín los planes de desarrollo territorial, de manera que como fuente y flujo de fondos la minería se entienda como fuente de fondos para estos planes de desarrollo territorial específicos. Muy atinado el tema, porque también creemos que eso se tiene que hacer, el desarrollo vertical. Faltan muchas fundiciones, faltan muchas refinerías, ¿no? Si nos comparamos con Chile, la comparación en concentrados, si bien estamos por abajo, la proporción en productos de la fundición está mucho más distanciado, y en refinado más todavía. O sea, por ahí pensamos que hay mucho más por hacer, valor agregado a la minería. Y finalmente tenemos los casos emblemáticos, ¿no? Y quisiéramos saber qué piensa usted sobre estos casos, que ahí van a estar. En caso de que usted sea presidente, ahí van a estar y le van a preguntar, y nosotros quisiéramos saber cómo enfocaría en los temas de Conga, Tía María, Michiquillay, Río Blanco. Algunos colegas mineros consideran que sería interesante que se haga una diferencia y que haya concesiones para la fase de exploración con menos requisitos, y por separado concesiones para la fase de explotación. Ahora todo está unido. Bien, eso es básicamente lo que quería comentar, y implícito ahí hay algunas preguntas que tal vez usted pudiera atender. Gracias. Gracias, ingeniero Moreno, por respetar sus 5 minutos de tiempo. Buenas tardes, señor Kuczynski. Bueno, a mí me encargaron comentar el tema del transporte, pero no he escuchado mucho al respecto, pero he leído muy rápidamente el plan, así que quizás vaya a sacar algunas preguntas relacionadas con el plan. Pero antes quisiera hacerle algunas preguntas. En un momento dijo que tenemos reservas fiscales por el orden del 17% del PBI, y obviamente no se va a gastar de un tirón eso para implementar infraestructura. Pero sobre todo está muy bien que no se gaste de un tirón, porque primero hay que mejorar apreciablemente la capacidad técnica y de gestión de parte del Ministerio de Transporte y de Proinversión, porque ya tenemos muchas historias como la interoceánica, la línea 2 del metro, el gasoducto, ¿no? Y entonces hay razones que, como apenas tengo 5 minutos, ya dije en la intervención anterior que no me da tiempo para explicar, pero está aquí en estos documentos que le voy a entregar al señor Kuczynski,
y también está en el artículo sobre implementación de la red del metro de Lima en la revista que ustedes tienen en el Colegio de Ingenieros. Ahí se explican las razones por las cuales siempre terminan costando bastante alto aquellas obras de infraestructura, sobre todo aquellas que están muy relacionadas con el subsuelo, ¿no? Bueno, la pregunta que le quiero hacer al señor Kuczynski es ¿cuánto es el porcentaje del PBI que piensa dedicar a la infraestructura conforme van pasando los siguientes años hasta el final del quinquenio? Entiendo que esto en la esperanza de que ya del año 20 al 25 ya se pueda crecer a tasas mucho mayores, pues según he escuchado a un economista español de apellido Lagos hace pocos días, piensa que en estos próximos 5 años apenas se podrá crecer del orden del 3% en promedio. Supongo que el del 20 al 25 se podrá crecer a tasas mucho mayores y entonces para ese entonces tenemos que tener nuestra infraestructura ya lista para, sobre todo para bajar los costos logísticos, los costos de transportes y estar listos para aprovechar ese auge que esperamos que hubiera en esos años. Bueno, la pregunta es esa: ¿cuánto se va a gastar para infraestructura? Luego, otro tema. He visto muy rápidamente en su plan que está proponiendo el tren Huacho-Ica. En mi opinión, quizás sea demasiado pronto. Mucho más importante es la implementación de la red del metro. Sin embargo, está bien estudiarse para tener una idea de los costos, para ir reservando el derecho de vía, etcétera. Pero pregunto, ¿qué opinas? Si esto no debería ir previamente con un plan regional, de tal manera que a las nuevas industrias se le cree incentivos tributarios en las provincias de Huacho y Cañete y a la vez desincentivos tributarios en la provincia de Lima y Callao, con el fin de disminuir el estrés hídrico en las provincias de Lima y Callao y lo mismo en algo siquiera, aunque sea un poquito, el estrés de transporte, del tráfico, ¿no? ¿Qué opina de esa posibilidad conjuntamente con la implementación de infraestructura, entre ellos el tren Huacho-Ica que menciona en su plan de gobierno? Luego, otro comentario final. Con mucho gusto escucho que le preocupa mucho el tema del agua, ¿no? Y bueno, quería comentarles que hace como 10 años más o menos me leí el plan maestro de Sedapal y parecía que, si mal no recuerdo, había 1 millón de gente que no tenía agua de conexión directa, pero se veía que en ese plan maestro que no debía costar gran cosa el poder conectar de agua al 100% de la población, puesto que bastaba que haya un subsidio cruzado, un subsidio de las clases socioeconómicas más altas hacia las más pobres, sin necesidad de subsidio neto de parte del Estado. Yo quisiera saber qué opina, si usted también piensa lo mismo, de que no es necesario un subsidio neto del Estado, que bastaría un subsidio cruzado para llegar al 100% de conexión. Quiero entrar al tema de los motores del crecimiento. Claramente la minería se cayó como motor y todos los estudios indican que los precios de los minerales van a estar bajos para los próximos 5 o quizás más años. Y de lo que se trata entonces es de reemplazarlo, a ese motor, buscar nuevos motores de la economía. Hay el Plan Nacional de Desarrollo Productivo del gobierno que habla de los sectores forestal, ¿no? Acuicultura, textil. Tú estás proponiendo agroindustria, turismo, en fin, y otro más que has hablado. Pero a mí me gusta pensar más en el motor más importante, y en eso me declaro chumpeteriano, que es la innovación tecnológica. O sea, cómo promovemos la innovación vinculada a la ciencia y tecnología en el país. Y, digamos, esta discusión no es solamente teórica. Si miramos alrededor del mundo, vemos que la economía mundial está con problemas, Europa prácticamente estancada, China está desacelerándose, pero quien está salvando la cara es Estados Unidos. Y justamente porque tiene las empresas más tecnológicas del mundo, no solamente Apple, Google, Microsoft, ¿no? Facebook, sino también en otros sectores, General Electric en energía, o Boeing en aviación, o Tesla, para no ir muy lejos,
en automotriz, con el auto eléctrico, que da ejemplo a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es que ha logrado Estados Unidos estas empresas de alta tecnología? Y son dos las condiciones, desde mi punto de vista, que permiten esto. Por un lado, tener una alta inversión en investigación y desarrollo, una plana, digamos, de científicos de alto nivel que investigan, financiados muchas veces por el Estado. Y el Estado gasta 3.5% del PBI en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Y la otra condición es tener las mejores universidades del mundo, que están muchas de ellas financiadas también por el Estado. El MIT supuestamente es privado, pero el 80% de sus fondos vienen del Estado. La mitad de ellos del Departamento de Defensa, porque las nuevas armas no las hacen los generales ni los coroneles, lo hacen los científicos que trabajan en las universidades. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo vamos a hacer que el Perú ingrese a la sociedad del conocimiento, se desarrolle la innovación tecnológica y cómo vas a poder, digamos, desde el gobierno cumplir esas dos condiciones? Invertir más en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, y tener las mejores universidades, o mejorar cualitativamente, ¿no?, el nivel de las universidades peruanas, lo cual nos lleva a todo este tema de la discusión de la ley universitaria y otros. Entonces, esa era, digamos, mi inquietud y mis preguntas. Muchas gracias. Señor Kuczynski, bien se dice que la experiencia es el motor del crecimiento, y creo que con lo expuesto por usted nos ha demostrado que tiene mucho tiempo desde el 80, un poco antes, en la vida activa de nuestro país. Y en el aspecto agroindustria, que es el motivo de mi presencia, nos complace en ver que en su plan de gobierno toca muchos aspectos, como lo es el agua, la seguridad alimentaria, la protección a los pequeños productores. Especialmente esto, porque consideramos que los más desposeídos, los que están en la zona altina, no solo en la sierra de los valles, sino en las punas. Esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es cómo llegamos con competitividad, haciendo más productivo y rentable estos productos que ellos ofrecen, la papa nativa, la quinoa, la maca, todos estos productos que, si bien es cierto, tienen mucha atracción a nivel internacional, pero no tienen las condiciones, ya que las parcelas son de menos de 3 hectáreas, en algunos casos yugadas, y no carecen del apoyo del Estado. Toda esa agua que en épocas de lluvia se pierden, ¿cómo las aprovechamos? ¿Se plantea hacer represas en esas zonas, o se plantea, quién sabe, hacer unos mejores canales de regadío? Y la educación a esos sitios tampoco llega. Yo pienso que se debe hacer estrategias entre los ingenieros, los profesionales, las universidades, e ir allá a la zona, ir allá a generar la industria, a generar la agroindustria, que también va a ir de la mano con lo que usted dijo, todo lo que es turismo, gastronomía, etcétera. Los ingenieros de industrias alimentarias y agroindustrias estamos capacitados a estar en toda la cadena alimentaria, desde la producción, transformación, y lo que es más difícil, cómo conservamos la materia prima sin que pierdan sus condiciones, cómo hacer de que el alimento llegue y se cumpla la verdadera seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, que es tener agua, es tener el alimento, es darle al productor en cantidades suficientes y con condiciones de inocuidad, de eficiencia. Tenemos muchas entidades que ven la inocuidad, DIGESA, SENASA, muchas entidades que ven la distribución del agua, ANA, el Ministerio de Salud, pero algunas veces no apoyan al consumidor, no apoyan en facilitar, en solucionar los problemas. Hace poco hubo un problema cerca a Lima, en Cumbe,
donde estaban haciendo pozos sépticos al lado de las chacras. Entonces los pobladores no sabían a dónde ir, si iban a Digesa, si iban a Agricultura, si iban a Senasa o si iban a ANA. Entonces se les han pasado ya 2 años pidiendo que vean este problema y no tienen solución. Entonces pienso que también, supongo que se va a contemplar el viabilizar y hacer eficiente, un Estado eficiente que llegue a solucionar los problemas, especialmente para el consumo interno. Sabemos que las exportaciones son muy atractivas y nos genera dividendos y nos genera crecimiento, pero nosotros como consumidores nacionales también queremos tener consumir el mejor espárrago, consumir la mejor uva, tener a la mano la quinoa seleccionada, pero a veces no la vemos, se va al extranjero. Y por los costos, porque nuestra economía, como bien dijo un médico, sale ganando 3.000 soles y no le alcanza para mantener el trajín en la capital o en zonas donde tiene que desplazarse. Igual los ingenieros a veces no son reconocidos como profesionales en el sector salud especialmente, cuando ellos son los que tienen que ver que las plantas de producción sean operativas, que los lugares que expenden alimentos sean adecuados, las cocinas y los restaurantes sean competitivos, pero no, al ingeniero no lo consideran sino como un técnico en el sector salud, no son reconocidos como profesionales. Hay muchas de estas dolencias, falencias en el Estado que pienso que con el aporte, con el conocimiento nuestro y con la buena voluntad que ustedes, los candidatos, ponen y por el amor al país que tenemos, se solucionarán. Muchas gracias. La demanda de electricidad es función del crecimiento de los ingresos y generalmente es un factor de 1,5 veces el crecimiento de los ingresos. Lo que ha pasado en el Perú en los últimos años es que se ha construido muchas represas en concesiones y ahora tenemos un exceso de 3.000–4.000 megas más o menos, ¿no? Entonces eso se va a absorber en la medida en que retomamos el crecimiento. El producto per cápita sí es aritméticamente $6.500, pero el producto que toma en cuenta el poder adquisitivo es más cerca a $9.000 a $10.000, ¿no? O sea que estamos progresando. Yo a la electricidad le veo un buen futuro, pero tenemos todavía un montón de sitios que no tienen electricidad. Cajamarca, 60% electrificado, 40% no. He estado en Puno ahora y hay sitios que no tienen electricidad, Huancavelica lo mismo. O sea, eso no va a incrementar la demanda mucho porque son lugares de muy bajos ingresos que tienen un subsidio cruzado que lo puse yo en el año 2001, lo había puesto en el año 80 y se eliminó en el gobierno de los 90, ¿no? Pero se volvió a crear. Gas. Yo creo que debemos gasificar el Perú. Ahora, claro, el proyecto de Melchorita se encuentra ahora contra una pared, que es el gas a $1.70 el millón de pies cúbicos en el mercado norteamericano que incluye a México. Entonces, claro, la tentación es decir, pateo el tablero, fuerza mayor, y le digo a los bancos, chao, no puedo pagar, se acabó. Eso tiene un problema técnico muy importante, y es que el Perú, la parte más lucrativa del gas es la parte de los líquidos que van a fabricar el GLP, ¿no? Y si paramos la producción de gas, de la cual nos habremos consumido un 2–3% de las reservas hasta ahora, que es bien bajito, paramos también los líquidos, ¿no? Entonces, por eso esto hay que mirarlo con calma y técnica y ver qué se hace.
lo mejor sería decirle a los compradores, miren, a este precio del gas yo quisiera que me den 3, 4 años para buscar otra solución. No ganamos un centavo con $1.70, nada, ¿no? Durante ese periodo yo voy a trabajar en el Perú para conectar el gas a las zonas que realmente lo pueden utilizar. En Lima hay 90.000 conexiones en una población que tiene 3 millones de hogares, o sea, nada, ¿no? Puno, el plan del gasoducto al sur, la conexión a Puno-Juliaca, que en total son 500.000 habitantes que viven en el frío y podrían usar el gas, eso no está contemplado, estoy seguro que será contemplado. Arequipa, lo mismo. Y se puede usar el gas liquefactado en camiones, transportarlo a un centro de distribución, en Chimbote, en Trujillo, en Arequipa, etcétera, y ponerlo en la red. Pero hay que construir la red, eso toma tiempo, eso va a requerir alguna participación del Estado, porque al principio no hay demanda hasta que la gente vea que sí funciona. Y ese gas va a costar mucho menos de 12 soles el balón, porque viene por tubo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso del gas. En cuanto a la minería, rápidamente, somos muy competitivos en minería. El precio de una libra de cobre, costo de producción en el Perú hoy es $1.30 o hasta menos, $1.20. Y en Chile es $1.90. Entonces tenemos una ventaja tremenda. Somos el productor de cobre más rentable del mundo. Claro, el precio ha bajado de $4 a $2, pero con 2 todavía se puede. Hay todo un debate hoy sobre si hay sustitutos para el cobre. Se habla del grafeno, por ejemplo. Es una aleación compuesta que es mucho más complicada que el cobre. O sea, yo veo en cobre y en zinc, donde somos el principal exportador del mundo. En plata somos el segundo o el primero, en oro somos el quinto. Tenemos un futuro realmente asegurado en minería y no hemos empezado ni a rasguñar las reservas que tenemos. El problema es lo que se mencionó aquí, es que hay que hablar con las comunidades. ¿Cómo es posible que haya minas en Cajamarca que están al lado de la carretera Cajamarca-Celendín, donde la gente no tiene agua, no tiene luz? Por eso yo he propuesto el adelanto minero, que es antes de que se construya la mina, el Estado va y dota a la gente de infraestructuras básicas, porque todo el mundo tiene derecho a tener servicios básicos, no de lujo, pero básicos. Y aquí, lamentablemente, mucha gente habla del gran crecimiento, maravilloso, yo fui parte de eso, pero viven en una choza sin luz. Entonces, ¿a ellos qué les importa un pepino que la economía crezca al 7 o al 8 si siguen ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitamos un cambio de actitud. Tía María, estuve el otro día en Cocachacra, todas las casas tenían una banderita verde que decía agro sí, mina no. Eso me dice que hay que trabajar un montón para convencerlos de hacer la mina, ¿no? Y la mina en realidad es un proyecto industrial. Es un proyecto de lixiviación de cobre electrolítico, pero yo creo que se va a tener que hablar un montón más antes de que se haga el proyecto. Yo creo que es un buen proyecto, pero la gente está en contra, ¿no? Entonces eso se tiene que trabajar. Y aquí Martín Vizcarra, ex gobernador de Moquegua, mi candidato a primer vicepresidente, conoce muy bien cómo se arreglan los conflictos sociales. Él arregló lo de Quellaveco. Lo que pasa es que Anglo American, que tiene la concesión,
tiene tanta deuda que Dios sabe cómo van a financiar este proyecto, ¿no? Bueno, vamos al transporte. Un minuto, por favor, señor infraestructura. Kuczynski. ¿Ah? Un minuto nomás le queda. ¿Un minuto? Un minuto nomás. Entonces casi no puedo hablar, pero deme 2 minutos. Nosotros vamos a crear el Ministerio de Apoyo Regional, el MAR, porque queremos que Proinversión esté en todas las regiones y acompañe los proyectos desde el principio hasta el final, no como hace el SNIP ahora, que pone una luz verde y después la apaga. El SNIP yo creo que ya fue, tenemos que promover Proinversión. El tren, yo creo que el tren es fundamental para hacer un planeamiento urbano de Lima. Lima tiene hoy 11 millones de habitantes y yo creo que los más jóvenes aquí verán cuando Lima tenga 20 millones de habitantes y debe crecer hacia el sur, hacia el norte, terrenos planos, en vez de que la gente viva en cerros. El tren cuesta una fracción de cualquiera de las líneas de metro. Lo que cuesta son las expropiaciones y las conexiones a las estaciones del metro en Lima. Subsidio para el agua, claro, tiene que haber un subsidio para la gente pobre, ya existe, pero en mucho menor proporción que el subsidio de electricidad. Tecnología, universidades. Somos un país de 31 millones. Estamos aislados. Yo creo que si aprovechamos la Alianza del Pacífico, miren cómo Colombia ha logrado en Medellín un gran desarrollo tecnológico, como México ha logrado en Monterrey lo mismo, de Chile no sé tanto. Yo creo que por ahí hay que ir, hay que tratar de juntarse. Y finalmente la agricultura campesina, que es fundamental porque ahí están la mayoría de los pobres en el Perú. Y no hay servicios técnicos, no hay semilla mejorada, no hay asistencia técnica. Nosotros estamos proponiendo, en el caso del el uso del recurso del agua, que se planifique cada valle de la costa con no grandes represas, sino pequeños escalones que van a frenar el curso del río. Son escalones de 1,5 metros, 1 metro, y eso va a recargar la napa freática y en vez de botar al mar el 50% del agua, lo reduciremos pues a 25-30%. Es un proyecto de largo plazo. Arriba, a partir de 3.600, 3.800 metros, hay que forestar y ayudar a las comunidades a plantar pinos, queñuales y otras especies aptas, y eso en 20 años, no creo que lo veré, al menos de que viva hasta 97 años, pero ojalá lo vea, tendremos una faja forestal que va a traer la lluvia compensando el efecto del calentamiento ambiental sobre los glaciares, ¿no? Entonces tenemos un plan integral. Lo que pasa es que tenemos que convencer a una mayoría de peruanos, de ingenieros, de ambientalistas, que es un buen plan, porque si no va a ser como muchas cosas que pasan aquí, al cabo del gobierno se acabaron y alguien tiene otra idea y se vuelve a empezar. Con forestación no se puede hacer eso, tiene que ser un plan de 20 años. Eso, y muchas gracias por las preguntas. Agradecemos muy especialmente al economista Pedro Pablo Kuczynski por su exposición de las ideas, de los proyectos de su partido y también por la muy buena predisposición para responder cada una de las preguntas e inquietudes que han surgido en este panel de profesionales. Invitamos a continuación al ingeniero Julio Cáceres, por favor, a acercarse, quien en su carácter de presidente de la comisión organizadora de este foro de elecciones
2016 le hará entrega de un pisco, de un presente del Colegio de Ingenieros del Perú.